Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Noches. Disculpen la tardanza. No se les ve, nadie tiene prendido. Ya, acá pongo, acá pongo. No, yo tengo más esto porque... Ay, no me pega ya esto. No tengo para pegar. Al agarrarlo también no tengo para pegar. No, esto es... He puesto ahí a Rodrigo que ya está viniendo, ¿ya? Acá. Disculpen, estaba apagado, sí, se escucha todo. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Noches, Miss. Buenas noches, disculpen la tardanza. Buenas noches, Buenas Miss. noches, Dina. Buenas noches, Elita. Nancy. Miss. Buenas noches. Luego de una semana, a esta hora ya están cansaditas de todo el día de actividad. Hola, Lilia, Wendy, Cintia. Estoy por aquí pensando de que muchas de ustedes ya han podido dar lectura. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan las lecturas pendientes de la semana pasada? Del capítulo 1, del capítulo 2, de la mente absorbente. ¿Recuerdan? Sí. Geraldine. Mañana lo imprime. Geraldine, ¿quisieras participar? ¿Si has podido leer? Miss, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Miss, buenas noches. Sí, la semana antepasada nos dejó como lectura el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mente Absorbente de María Montessori. Pero la semana pasada mis compañeras y yo dimos algunas ideas fuerza. No sé si esta semana sí. vamos a continuar o porque he visto, Miss, en la plataforma que hay una rúbrica. Sí. No sé si la vamos a resolver o solo la resolvemos en la plataforma. Sí. Sí, la vamos a resolver el día de hoy. Mejor
mejor me guío de ahí porque no lo han puesto. Creo que no lo ha puesto, para poder darle lectura. Ay, voy a verla aquí en el celular. Sí, ya no importa si no. No impreso. Ah, ya, ahí está. Ya, esta es la cuarta sesión. Y estábamos recordando lo de las lecturas, ¿no? Así es, pero la rúbrica, quiero ver. Desarrollo personal social. Ya. Ya, ahora sí. Ay, Dios mío. Miss, ¿me Ya. escucha? Ahora sí, sí, ahora sí. Lo No, que sí pasa que... Bien. Tendríamos que desarrollar y también dar algunas ideas justamente basadas en la rúbrica. A ver, vamos a ver. Ya. Esta es la diapositiva que yo he preparado justamente de los capítulos. ¿Ya? Pero vamos a trabajar la observación. Ya. Ahí vamos a tener acá porque ahí están poniendo justamente solamente las lecturas. Ya. Habíamos planteado en esta rúbrica justamente, dice, ¿no? En el enunciado. En la primera infancia se establece el cimiento de la personalidad humana. El niño, Dios mío, el niño necesita, que no me la, ya, dice, en la primera infancia se establece el cimiento de la personalidad humana. El niño necesita del acompañamiento particular de la educación preescolar. Ahí entramos nosotras, la educación preescolar, ¿sí? Y el caso que planteaba justamente en la rúbrica es de la niña Lupita, con 2 años y medio, ¿sí? Que asiste a una cuna, ¿sí? Dice, la niña llora todos los días al ingresar, ¿sí? Se calma cuando la docente la coge y permanece sentada, inactiva, junto a ella. Pocas veces juega sola. Disculpe, ¿la estás compartiendo? Sí, no, No sé. No se puede visualizar lo que está compartiendo. Ahí está. Recién, Miss. Ahora está, yo me desesperé en buscarla en el celular, pero yo la había enviado. Gracias, muchas gracias. Miss. Gracias, Miss. Ya, estábamos hablando un poco en la rúbrica, justamente, que nos dice el enunciado. En la primera infancia se establece el cimiento de la personalidad. Justamente lo que nosotros en nuestro curso hablamos del desarrollo personal social. Iniciar mi video. Ahora, Miss, ¿estamos bien? ¿Nos escuchamos? ¿Sí? Sí, Miss, sí se escucha. Bien, nuevamente. Ya, para el día de hoy, la sesión, justamente, ustedes me hacían recordar que era la rúbrica, ¿no? Y estábamos retomando un poco, yo les decía al inicio, ¿no? Que era importante de que hubiéramos hecho, bueno, todas las lecturas. Alguien me manifestó justamente de las lecturas, sí, del capítulo 1 y 2 de la primera infancia. Era importante que ustedes tuvieran esa base, diría yo, justamente de esta filosofía de lo que nos habla la autora María Montessori. Ya. Y nuestro enunciado dice, en la primera infancia se establece el cimiento de la personalidad humana. El niño necesita del acompañamiento particular de la educación preescolar. Y ahí entramos a tallar nosotras. Nosotros somos las maestras, las futuras maestras de esta primera etapa, de esta primera infancia, ¿no? Del sistema educativo. Y estamos justamente, vamos a analizar justamente
el caso de una niña, ¿no? Yo le he puesto el nombre, es una niña de 2 años y medio, que asiste a la cuna. Ustedes saben que los niños menores de 3 años son los niños considerados para cuna, y los niños de 3, 4 y 5 años son los niños de jardín, jardín de infancia. Tenemos 2 momentos, que eso ya lo saben ustedes, de la primera infancia, ¿no? Los niños menores de cuna y los niños que van a su preescolar. Y ahí tenemos, bueno, algunas características de la niña. La niña llora todos los días al ingresar. Se calma cuando la docente la coge y permanece sentada. Inactiva junto a ella. Entonces no se mueve del lado de la profesora, ¿no? Eso es lo que nos imaginamos. Pocas veces juega sola y no controla esfínteres. Miren, aquí tenemos algunos indicadores, ¿no?, que nos hace pensar. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es tu visión sociocrítica de la niña Lupita? ¿Qué podemos pensar? A ver. Ideas fuerza, ideas sueltas, ¿no? ¿Alguien opinó? ¿Alguien quiso hablar? Sí, Miss, Sí, yo Miss. puedo visualizar que la niña es temerosa, Ya. solo tiene confianza con la profesora. Ya. Quizás en casa también lo hará seguro junto a su mamá, se sentirá protegida junto a su mamá y eso lo refleja en el colegio, y a veces somos como sus mamás, ¿no? Hay oportunidades que a veces los niños nos dicen mamá, a veces decirnos miss, a veces se confunden y nos dicen mamá. Y Ya. quizás sentirá confianza con la profesora y por eso es así, está junto con ella nomás. Ya. Entonces estamos frente a un caso de una niña insegura o inseguridad, que todavía mantiene el apego a la mamá, ¿no? Ujú. Por eso le cuesta, está llorando, dice todos los días al ingresar. Eso llora porque no se quiere despegar de mamá, ¿no? Y entonces encuentra en la docente a una persona que también, bueno, la acoge, y entonces permanece, dice, junto a ella. Pero eso no es bueno, o sea, ¿qué tenemos que hacer? La profesora, bueno, la niña, su conducta es estar inactiva junto a ella. Y nosotros no queremos que nuestros niños estén así, ¿no? Queremos que sea un niño vivaz, que sea un niño que juega, ¿sí? Que se desplaza, entonces, que no demuestre ya esta inseguridad junto a ella. Por eso dice, pocas veces, una característica, pocas veces juega sola, ¿no? Pocas veces juega sola, ¿no? Entonces, dice, no controla esfínteres, también esa es una conducta, ¿no? Miren, ya es un niño de 2 años y medio, entonces me hace pensar de que cuando está junto con la maestra, ¿no? No pide y bueno, se hace la pis, ¿no? Entonces no pide ir al baño. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu visión sociocrítica de la niña Lupita? ¿No? Y ella nos ha manifestado, una compañera nos ha dicho, sí, es la confianza, ¿no? La niña es temerosa, ¿sí? No tiene confianza. ¿Qué otra manifestación, qué otra cosa podemos pensar, ¿no?, de la niña? Miss, Entonces, la niña no socializa. Miss, Ya, te escucho. Miss, también otro caso podría ser de que de repente la madre esté ausente, que no de repente le preste mucha atención a la niña, Ya. por eso de repente no ha aprendido a controlar sus esfínteres. De repente también me imagino que no lo lleva muy a menudo a la cuna, y es por Ya. eso que de repente también tiene el miedo, ¿no?, de ir Sí, a la nosotros cuna. podríamos conjugar algunas manifestaciones de la niña, esto que llora y no controla, es justamente lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Hay una falta de atención, una falta de afecto, porque el niño no está pidiendo, no ha ido al baño, no está pidiendo si no es un problema físico, el niño, como nos dijo la compañera, de repente tiene temor a pedir a ir al baño, porque no tiene confianza. Miren cómo estamos relacionando todo lo que ustedes están manifestando. Miren, la confianza, tiene temor, el niño no está socializando porque no juega con otros niños,
¿no? Y entonces lo que tú estás manifestando es muy cierto, que esa niña no sienta la ausencia justamente de la mamá, de los familiares, ¿no? En este caso. Entonces es una falta de afecto, ¿no? Que el niño va manifestando. A veces los niños a veces se orinan en la cama, ¿no? Entonces algunos niños lo hacen porque quieren llamar la atención y porque los niños sí justamente son niños inseguros. Muy bien, muy bien, está saliendo las respuestas. ¿Alguna otra? Ahí veo a Cintia, alguien que levanta la mano. Miss, Yo. buenas noches. La Elena. niña puede estar sufriendo Miss, violencia, puede que en violencia casa hay familiar, problemas. maltrato. Violencia, maltrato, sí. Esto es una gran verdad, lo que ustedes están diciendo. Sí, en efecto. Los niños que son maltratados se muestran así como se muestra Lupita, ¿no? Está sufriendo un tipo de maltrato, ¿no? Y eso que dijo la compañera anterior, de que no le están prestando atención, también es una demostración de maltrato. O sea, no necesariamente el maltrato puede demostrarse cuando le estamos agrediendo al niño o le estamos pegando, digamos así, o lo estamos gritando, sino también es una falta de atención, la falta de afecto, ¿no? O sea, eso muestra también ese niño, el niño está sufriendo esta ausencia, ¿no? Qué bueno. Miss, Mi, ¿podría ¿te puedo opinar? opinar? Hola. Sí, Buenas sí. noches. Hola. Sara va a opinar, ¿ya? Ya. Sara, sí. Sí, bueno, mi cita, acá dice, ¿no, Lupita? Al asistir a la cuna es donde llora, no cuando está con su mamá. Entonces, ¿por qué razón llora cuando asiste a su cuna? Porque no tiene confianza en los demás docentes o en los demás niños. Tal vez es hija única y no está acostumbrado, ¿no? A ese ambiente de ver varios niños y ese temor tiene, porque sí, hasta hoy día hay señoritas jóvenes que no tienen habilidades sociales, no se socializan, son tímidos, tienen miedo, no tienen confianza. Entonces, acá en la rúbrica dice, por una vez que asiste, es donde llora, no es que antes se está llorando, sino por qué Ajá. razón lloraría nuestro niño, ni bien entra al salón o al nido, y ahí es donde llora, no es que siempre está llorando, sino que Así porque es. supongo que le dejan ahí y entonces tiene miedo. Y cuando Así la es. profesora le acompaña, se siente segura ella y por Ajá. eso ya ahí nomás está, porque con los demás niños no juega, entonces no tiene confianza, puede ser también que ella sea hija única y no está en ese ambiente, ¿no? Constante, por ahí puede ser también es una opinión. Así es. Así es. Sí, tienes mucha razón. O sea, el niño se despega de la mamá y llora, ¿no? Porque tiene esa inseguridad. Pero bueno, la docente la acoge, ¿no? Y se acoge con ella, o sea, está junto con ella, se sienta junto con ella, y entonces como que le da confianza también la maestra y permanece, dice, junto con ella, ¿no? Gracias por tu intervención. Miss, ¿puedo opinar, Miss? Sí, sí. Disculpen, chicas. Por el orden que me levanta la mano. Miss, de mi opinión sería, Miss, también a veces hay niñas que crecen con sus abuelitas y que no crecemos con los padres, con nuestros propios padres, ¿no? Y a veces, pocas veces esas nuestras abuelas, o sea, no nos dan ese cariño, ese afecto, ¿no? Y por eso también, ahí también va otro caso, Miss. Ahí dice, la niña llora demasiado, ¿no? Y ahí, ¿cómo te puedo decir, Miss? Hay casos que las niñas, a veces las mamás, no les dejan, ¿no? Cuando se van a trabajar lejos, les dejan sus abuelitas. Ellos no casi tienen ese amor, ese afecto. Para eso, cuando se van en una escuela, en un jardín o en cuna, ellos se sienten inseguros, ¿no? Y se sienten miedo y temor que les haga daño, o sea, son personas extrañas para ellos. O quizás también es un hijo único, una hija única que siempre se acostumbró a jugar sola y nadie quería que sea nadie que les moleste, ¿no, Miss? Pero eso no debe ser. Un niño tiene que socializarse con otras personas, con otros niños, Miss, porque para eso nosotros estamos formando a los niños, para que sean más, a la edad que van creciendo, va a seguir creciendo, y ese niño va a ser sociable, alegre,
y no va a tener miedo a expresarse, no se va a valorar ella misma porque ella creció, conoció, ¿no? Pero a veces, muchas veces no sucede, ¿no, Miss? Eso, en mi Así opinión, es. Misita. Sí, o sea, tiene que ver mucho el entorno familiar para darle seguridad a este niño y el niño, bueno, desarrolle como socialmente como debe ser, ¿no? Muy bien tu Miss, intervención. Dime. Miss, buenas noches. Buenas Yo noches. Miss, yo Dice también quiero Juárez. opinar sobre ese tema. No, Berta, Miss. Berta, ya. Ya, Berta. Miss, y yo también quiero compartir eso porque yo también pasé en eso con mi hijo, así como la niña, mi hijo lloraba cuando yo dejaba los primeros días a sus clases. ¿Por qué? Porque yo también lo transmití esa inseguridad con sus otros compañeros, porque él solo creció conmigo y yo siempre hablaba, ¿no? Que nadie debe tocar, que nadie debe decir nada, porque con nadie debe hablar, o sea, yo era inmadura y yo lo transmití eso. Y pasa que la profesora, cuando mi hijo lloraba mucho, ¿no? O sea, yo misma iba y estoy mirando a mi hijo. Y mi hijo lloraba y no quería compartir nada con nadie. Lloraba y no quería quedar solo con la profesora, ¿no? Lo vio a la profesora como a su segunda mamá. Y yo también ahí estoy insegura y le he transmitido esa inseguridad. Y pasa que la profesora me dice, no señora, deja que tu hijo sea independiente, deja que se socialice. Y yo lloraba, profesora, y también eso pasa a veces, las mamás a veces tal vez por el hecho que tenemos el primer hijo o único hijo. Claro, lo quiere sobreproteger. Sí, y somos muy protectoras y no debería ser así, profesora. Sí, hay que dejar que sean un poco, o sea, que se socialicen, que sean un poquito libres, profesora. Qué bueno que tu riquísima experiencia que has tenido con tu niño la puedas volcar ahora con la situación, el comportamiento, la conducta de otros niños. Y vas a poder justamente con tu experiencia favorecer a los padres de familia que pueden cometer el mismo error que tú cometiste, ¿no? De que lo protegías al niño y que por eso que el niño tenía ese comportamiento y tenía esa inseguridad. Y también tú, pues, como has asegurado, le has transmitido esa inseguridad, ¿no? Muchas gracias por compartir esa experiencia y bueno, le escucho a quién. Miss, ¿puedo hablar? Todavía no me acostumbro, o sea, quiero mencionar sus nombres, veo 4 manitos y hasta ahora el único ya. Mi nombre es Tania Flores. ¿Tu nombre es? Tania Flores Varela. Ah, ya, Flores Varela. Ya. Sí, Yo aparte de responder la pregunta, quiero también dar una pequeña opinión, ¿no? Bueno, como algunas de las compañeras tal vez saben, yo estoy laborando, bueno, no trabajo como docente, pero sí trabajo como un personal administrativo por la carrera que llevo, y en una oportunidad decidí apoyar a un salón de 3 años, ya que los niños lloraban mucho, ¿no? Al menos en la semana de adaptación. Y me involucré un poco con los chicos, ¿no? Pasaba que cuando la señora lo traía a su niña, que era 2 veces por semana, ¿no? Y la niña sufría ese caos, ¿no? O sea, al no traerlo muy seguido, la niña siempre lloraba y sufría ese apego. Por eso es que me llama la atención este caso, porque cuando yo estaba ahí y la niña me decía, o sea, ya la mamá ya se iba y me decía, por favor, quédate. Entonces tenía un apego hacia mí, quería que conmigo, entonces, y yo, bueno, no, en esos casos yo ya tenía que ir a almorzar, porque yo trabajo en la mañana y era el turno de la tarde, pero la niña lloraba constantemente. Entonces, en ese momento, bueno, las recomendaciones que se le pudo dar a la mamá fue que trate que venga constantemente la niña para que no dijera, para que no no tenga muchos días libres, es decir, ¿no? Porque el dejar la constancia de asistir al jardín era lo que también provocaba ello. Además, también se le hizo la investigación, si tal vez está con un papá, ¿no? O tal vez lo cría la abuelita, para ver qué estaba pasando con la niña. Y sí, parte resultaba que la mamá lo dejaba con la bebita, con la abuelita, porque papá no estaba, lo había abandonado y ella tenía que trabajar. Y ella sufría ese problema emocional, sentía frustración, ¿no? Y desesperación, ¿no? O sea, sus acciones lo daban a conocer, que ella no podía controlar, no quería ni que yo vaya al baño,
ella tampoco quería ir al baño porque pensaba que yo me iba a ir, Ya. ¿no? Y eso sucedía, no quería jugar porque yo también la motivaba para que vamos a jugar, ¿no? A comparación de otros niños que, por ejemplo, tal vez escogen un momento en un momento en donde, tal vez quieren jugar, ¿no? O a veces están enojados y ya tal vez de tanto su enojo, a veces algunos son agresivos. Entonces, bueno, en esa respuesta yo le decía ya, ¿qué tal si te calmas y después jugamos? Pero ella fue una niña muy especial que tuvo un apego hacia mí, ¿no? Y que me dolía tal vez dejarla en las veces que yo podía estar con ella, porque no quería ya soltarse de mí. Era como que yo era una mamá para ella. Ya, tú le brindabas seguridad, pues las niñas, sí. Cuando los niños están en un proceso de adaptación, sí, hay ese apego, ¿no? Ante las personas que lo reciben, lo acogen. Miss, buenas noches. Sí, te escucho. Buenas noches, ¿tu nombre? Luz Elena, Miss. Hola, Luz Elena. Sí, quisiera escucharte, a ver tu opinión. Miss, al respecto de Lupita, sí. Es una niña de 2 años y medio, ¿no? Y va a la cuna. Entonces, aquí también hay que ver que en esa edad el apego siempre hacia la mamá o el adulto que acompaña al niño es a veces un poco tedioso a que se separe fácilmente, ¿no? Así es. ¿No? Sí. Pero también aquí, como lo había observado mi compañera anterior, que decía que Lupita lloraba al ingresar a la cuna. Sí. Aquí hay que ver también, Miss, de que, por ejemplo, en las cunas se les da lo que es el desayuno, el almuerzo y se les da el lonche, ¿no? En algunas cunas. Y a veces las madres cuidadoras, algunas, no somos conscientes de que tenemos que cuidar a una personita y a veces hay, por ejemplo, que se les da ciertos retos a que ellos tienen que cumplir, ¿no? Porque cuando un niño va a cuna también se le pesa, se le talla y a veces las madres cuidadoras les embuten la comida a los niños. No tienen calma, no tienen carisma para darles de comer, ¿no? Entonces quizás de repente por eso es que lloraba y Lupita también, ¿no? Ese es a mi parecer y por la experiencia que yo he tenido, porque yo he sido madre cuidadora, pero yo capacitaba a mis madres de mis programas, ¿no? En el año 2005. Y bueno, ahora, lo otro era también de que ella también no se socializaba, quizás por el temor, ¿no? Tenía miedo estar ahí. Y de repente dentro del grupo de las madres cuidadoras, de repente había una que la cogía, que la sobreprotegía, ¿no? Eso es lo que yo puedo rescatar de esta rúbrica, ¿no? Teniendo en cuenta que ahí en esa edad se establece el desarrollo de la personalidad, ¿no? Y bueno, el acompañamiento en esta etapa preescolar. Esa es mi opinión al respecto, Miss. Ya, sí. Estábamos hablando justamente allí en el enunciado del cimiento, ¿no? Y cómo nosotros los adultos, en este caso los docentes, los padres de familia, todos apoyamos a este proceso. Sí, en efecto, ¿no? Tienes mucha razón. De repente el culpable, digamos así, es el adulto, ¿no? Que no tiene el debido comportamiento con el niño, ¿no? Entonces no está ayudando favorablemente a que este niño pues sea acogido, tenga una buena acogida. Entonces tú hablabas de que, bueno, la madre cuidadora que no le da la comida como debe ser, bueno, algunas incidencias que pueden suceder y que ameritan, bueno, un control también de parte de las demás personas que administran esta institución, ¿no? Para que se cambie la actitud, ¿no? A veces el adulto no tiene una muy buena actitud frente al niño, ¿no? Así es. ¿Quién más? A ver. Muy buenas noches. Hola. Buenas noches, mi. Hola. Vite Juárez, Caroline.
Hola, Vite. Bueno, Miss, ¿cuál es la primera visión sociocrítica de la niña Lupita? Bueno, Ya. estamos viendo aquí a una niñita de 2 años y medio que asiste al jardín, ¿no? Entonces llora todos los días al ingresar, dice calma, ya. Entonces vemos a una niñita que llora mucho al ingresar. Podemos sacar muchas conclusiones de esto. Una puede ser de repente que la niña tiene un apego, como estuvo diciéndole alguna compañera, el apego o el vínculo que tiene con la persona que la cuida en casa es muy fuerte. Entonces, al despegarse de esta persona, ya llegando al jardín, se despega de esta persona. Entonces, digamos que por eso la niña tiene este tipo de llanto, este tipo de reacción, ¿no? Entonces, al observar y al estar también con una persona, pues, digamos, porque la que la va a cuidar en la cuna es una persona nueva, ¿verdad? Entonces, ese es de repente el temor que ella tiene al despegue del vínculo que tiene con la persona que ya ha estado con ella en casa. Ya. Entonces, por ahí también puede ser ese temor a un nuevo ambiente, de repente a sus compañeros, de repente ella es hija única, no tiene ese vínculo con los demás niños, porque dice que muchas veces ella, pocas veces dice, juega, siempre está de repente pegada a la mamá, no quiere jugar, no quiere socializar con los demás, ¿verdad? Entonces dice que está muy apegada a la cuidadora, porque de repente en su casa también es así, apegada más a la mamá también, como dijo alguna compañera, la sobreprotege por ahí, siempre la cuidamos, ¿no? Entonces ella está rompiendo ese vínculo y está entrando a un digamos, a un nuevo ambiente, ¿no? Entonces es ahí de repente por lo mismo de que ella todavía se siente un poco cohibida y no quiere participar con el resto del aula. Así es. Miren, para todo crecimiento y desarrollo, estamos hablando de un desarrollo personal, toma tiempo y es un proceso. Y todo proceso, justamente, hablamos de que tenemos que ser, y sobre todo con la conducta de los niños, el actuar de los niños, tenemos que tener la suficiente paciencia para poder entender en qué momento se encuentra. Hablamos de una niña de 2 años y medio, ¿no? Y que todavía está en ella muy, muy latente el apego. ¿Por qué? Porque en estos 2 primeros años de vida, que supuestamente, si la niña, imagínate, ha estado lactando, que solamente la leche de la mamá, lactancia materna, ese apego, ¿no? Con la persona que está todo el tiempo allí dándole que lactar junto con ella y atendiéndola y mirándola. Entonces, le cuesta separarse. Ahí podemos analizar que por eso es que ella llora cuando se despega. La mamá lo deja en la cuna, entonces la niña entra llorando. Pero como encuentra a la docente que la acoge, ¿no? Cuando nosotros decimos que la acoge es que la abraza, la calma, ¿no? Y la niña se calma. Ahí entendemos que cuando la docente la acoge, la niña se calma, porque si no, no permanecería sentada junto a ella, ¿no? Porque entonces ahí pondríamos en el caso, la niña la cogen y sigue llorando. No, pues ahí al momento que la coge, ¿no? Entendemos que le brinda esa seguridad que ustedes también lo han manifestado. Seguramente la apapacha, le da un beso, le dice cálmate, ya tu mamá va a venir, o aquí vamos a jugar juntas, y la abraza. Entonces ella permanece sentada junto a ella, ¿no? Y ahí ponemos inactiva porque ella, la seguridad es estar junto a una persona. Todavía ella no está jugando, no está mirando para ir a un juguete, a un juego, a un rincón, a algo que le llame la atención. Está en un proceso. Todavía lo social no está despertando en ella. Es todo un juego, miren. Ya, es todo un juego. Primero, agarrar la confianza en una persona. Luego pasará en una segunda etapa con los demás amiguitos, con los demás compañeritos, ¿no? Que son de la misma edad y que de repente no les ha costado mucho el despegarse. Porque hay otros niños que van corriendo, agarran su lonchera y se van a su jardín y ellos se ponen a jugar de frente, ¿no? Son otros niños, ¿no? Son otros temperamentos. Sí, dime. Miss, buenas noches. Buenas Soy noches. Wendy. Bueno, hablamos que cuando el niño entra a cuna, pues, ¿no? Sabemos que tiene que adaptarse, ¿no?
como dice, hay niños diferentes, a veces el primer día ni lloran, ¿no? Hay niños que a la semana, a los 15 Les días, ¿no? cuesta separarse, Pero- como esta niña le cuesta separarse. Lo que yo veo, como dijo mi compañera, ¿no? De repente porque la madre cuidadora debe comer, no sabe darle de comer, o de repente la niña, no, porque está recién la niña adaptándose, ¿no? Fuera cuando de repente la madre cuidadora lo alza y sigue llorando, pues no Así sigue, no es. se calma, ahí está pasando algo en la cuna, ¿no? De repente al Así niño es. no le está gustando, ¿no? Pero Ajá. vemos acá cuando la mamá ingresó, le costó despegarse de la mamá, pero de ahí se Ajá. calmó con la madre cuidadora, que no hay ningún problema con la madre cuidadora, que lo está atendiendo bien. Acá estamos viendo el Así es. apego del niño, ¿no? Así Que es. todavía le cuesta. Uno puede ser porque las mamás a veces van apuradas y los dejan, no le explican, ¿no? De repente, mi amor, te vas a quedar acá, vas a jugar, vas a comer, y ya vengo por ti más tarde, ¿no? Entonces el niño está con Claro. esa idea que la mamá va a regresar. Pero Así si vamos y lo tiramos al niño, a veces apurado, tome, señorita, el niño no entiende, piensa que lo están dejando, lo están abandonando, ¿no? Y está en Claro, una ese etapa de cambio. adaptación. Estoy con con ellos. mamá todo el tiempo y ahora me lleva donde otra persona, dice, ¿no? El niño Un lugar comienza ahí, ¿no? desconocido para Claro, ellos, ¿no? es un procedimiento, ¿no? Pero conforme pasan los días, el niño se da cuenta, ¿no? Que ahí Claro. va a jugar, se va a relacionar y comienza por sí mismo él a soltarse, ¿no? Ya de la Claro. madre cuidadora que está a cargo, ¿no? Poquito comienza a socializar, comienza a jugar y se va haciendo un niño autónomo, ¿no? Así es. Como Miren, dicen. qué importante es cuando nosotros, por eso decimos su sociocrítica y analizamos la situación. Por eso es importante que en la cuna, en ese primer espacio que va a tener el niño antes de ir a su jardín de infancia, donde tiene la profesora y tiene todos los rincones, en la cuna sea una persona idónea, una persona que brinde la acogida necesaria para brindar seguridad, tiene que haber una buena acogida. Entonces, si tenemos a una persona, ¿no?, que va a dar todo de sí para acoger a esos niños que por primera vez se van a despegar de su mamá o de su nana, de su abuelita, quien la haya cuidado en la casa, ¿no? Este primer roce, este primer encuentro, esta acogida. Entonces es importante este momento, ¿no?, que sea una persona idónea, ¿no? Acá estamos hablando, yo he puesto la docente, ¿no? La acoge. Y la niña, ¿y cuál es la respuesta de la niña? Permanece sentada junto a ella. Entonces le está brindando seguridad. La profesora está permitiendo que la niña permanezca junto a ella hasta que ella poco a poco vaya a ir, ¿no?, insertándose, ir mirando, ir socializando, y esto poco a poco. Entonces, fíjense, el papel es muy importante, ¿no? Y es crucial en lo que sucede en esta cuna. Y por la edad de la niña, vemos porque al separarse, bueno, pues siente, ¿no? Y ahí hablamos del apego y hablamos de la acogida, hablamos de la actitud de la docente frente al niño, ¿no? No puede ser indiferente, ¿no? Entonces, algunas veces los adultos, no sé si ustedes han escuchado, déjalo que llore, ya se va a cansar de llorar y ya se va a calmar. ¿Se dan cuenta? Eso es crueldad. Si tú ves a un niño que está irritado y está llorando, tienes que acercarte a él, ¿no? Y Y tenemos que ser un poco preguntarle. empáticos, porque si no tenemos empatía de los niños, ¿no? Exacto. No van a Llegar, tener confianza con nosotros. hablarle despacio, ¿qué te pasa? Tu mami ya va a venir, le haces cariño, o sea, fíjense cómo tiene que ser ese momento, ¿no?, tan de ánimo para el niño, de seguridad para el niño con tus palabras. Es más, a veces lo tenemos hasta que cargar, ¿no?, al niño. Cargar, sostener en los brazos para transmitirle, para darle esa acogida, ¿no? Es importante la actitud de la profesora, de la docente, de la persona que recepciona al niño en esta cuna, ¿no?, la manera como le da la acogida. ¿Ya? Entonces sí, el adulto tiene mucho que ver, ¿no? Y ahí están ustedes, porque ustedes van a ser maestras de cuna, van a ser personas, no sé si alguna está trabajando de auxiliar también. La actitud de la persona frente al niño. Ahora, si es un niño que va todo alegre, no como Lupita que llega llorando, todo alegre, entonces también, ¿no?, saludarlo, decir, ¿quieres jugar? Y sigue el niño jugando. Entonces, porque el niño ya conoce su jardín, ya es seguro, ya ha pasado ya esa etapa, ¿no? Así es. A ver, para escucharlas, mucho hay que decir, ¿ah?, de
Muy buenas noches, soy Elizabeth. Hola, hola Elizabeth. Bueno, sí, acerca de la rúbrica, ¿no? Sí. Como la niña llega llorando todos los días, ¿no? Bueno, aquí al principio es el apego, ¿no? A mamá, que son caritas nuevas, que lo va a dejar al colegio, no conoce mucho a la Miss, ¿no? Y influye también, pues, que a veces uno no lo lleva seguido. Pero creo yo también en casa debemos preparar a los pequeños, ¿no? Para que vayan a una cuna, siempre hablando y diciéndoles, ¿no? Que se van a ir con unos amiguitos, que una va a tener una miss que le va a enseñar, ¿no? Las vocales, que lo va a cantar, motivándolos, ¿no? De una manera para que los pequeños no lloren a llegar al momento de ir a la cuna, ¿no? Sí, cuando se trata de estos niños, perdón que te interrumpa, cuando se trata de estos niños que les cuesta, que lloran un poquito cuando se despegan de mamá, en algunas cunas, y deberían de ser en todas las cunas, permiten que la mamá se quede unas horas, ¿no? De repente toda una mañana, para que el niño vaya mirando el ambiente, para que el niño no se irrite mucho, para que sienta todavía la compañía. O sea, ese separarse de la mamá, a algunos niños les cuesta. Entonces es importante que también tomen en cuenta, ¿no? En instituciones educativas, en este caso en la cuna, de que de repente la mamá permanezca un tiempo. No sé si ustedes habrán tenido alguna experiencia así. Sí, profesora, sí. Ya. En cunas sí dejan que los niños, las mamitas, la primera semana, Sí, ingresen al niño, le lea un cuento, jueguen el juego simbólico, pinten juntos, ¿no? Y, Así por es. ejemplo, una horita y va saliendo la mamá, a veces está afuera, ¿no? Y conforme Así pasan las es. semanas, la mamita se va quedando menos tiempo, entonces el niño no lo siente mucho. Así es. Esto es el proceso de adaptación. Adaptación. Miss, El niño se adaptación. está adaptando, la mamá también. A la mamá también le cuesta despegarse, ¿no? Despegarse de su hijo, de su Así es, niña, Miss. de su niño, ¿no? Entonces también. Ya, y bueno, para el docente, tener todas las herramientas para poder pues dar esta acogida, ¿no? Así es. Entonces, interesante todo lo que estamos conversando. ¿Alguna otra? Tengo ahí las manitos a ver de quién Miss, va yo, a participar. buenas ¿Ya? noches, Miss. Buenas noches. Rosa Robles. Sí, ¿tu nombre? Rosa Robles, Miss. Ya, Rosa Robles. Dime, Rosa, ¿qué Miss, opinas? ¿Qué piensas? mi opinión acerca de la rúbrica es Ya, no a la pregunta que se da en la rúbrica. ya. ¿Cuál es la visión sociocrítica de la niña Lupita? Dice, ¿no? Así. Leyendo la rúbrica, mi Ujú. visión personal es que Lupita es una niña muy temerosa, ya que es muy tierna y tiende a tener el apego a su madre, ya que a esta edad recién está experimentando el estar rodeada de nuevas personas que no conoce o está rodeada de otros niños y se apega a la Miss porque siente la seguridad que tiene a su madre, quizás porque la Miss le cariña y le presta más atención, ya que ella se siente insegura, ¿no? Y a la Ya, segunda pregunta que se da en la rúbrica, ¿qué ya. estrategias sugieres para ¿Qué generar un sugieres? cambio de conducta o apoyar su desarrollo personal y social? Ya. La estrategia que sugiero es que la mamá, antes de que la lleve a un nido, la prepare, ¿no? La vaya haciendo una idea a ella que va a Ya. ir a un lugar donde va a estar rodeada de personas con quienes ella va a compartir nuevas experiencias, nuevas vivencias y también va a aprender, ¿no? Eso sería mi respuesta a la rúbrica, Ya. Miss. Ya. Gracias. Bien, para apoyar este desarrollo personal, social, ¿sí? Entonces, indiscutiblemente, sí, el niño va a visitar a este nuevo local, a este nuevo recinto, la cuna, este nuevo lugar que lo va a acoger, va a asociarlo con otros niños, va a conocer a otros niños, ¿no? Entonces, por eso estamos apoyando recién al desarrollo social y esa estrategia de llevarlo al niño para que esté con otros niños es muy importante. Entonces, allí ya la docente de repente lo hace también con los padres de familia, ya tendrá las herramientas y las actividades, las acciones para poder trabajar
a los niños, por decir, ¿no? Una ronda de bienvenida, ¿no? Acoger a los niños y todos, inclusive con las mamás, hacer una rondita, una cancioncita, entonces el niño va viendo de que todos hacen lo mismo, todos juegan, entonces se entusiasma, se anima, ¿no? Entonces es importante estas sugerencias, como vamos a generar cambio en los niños, justamente haciendo algunas acciones de sociabilidad, ¿no? Entonces está bien lo que tú sugieres también para este momento. Otra intervención, por favor, ya estamos hablando ya de estrategias. Miss, buenas noches, Sí, buenas soy noches. Giovanna. ¿Sí? ¿Puedo opinar? Soy Giovanna, Miss, buenas noches. Buenas noches, Giovanita. ¿Qué tal? Acerca de rúbrica de Lupita, yo sugeriría o acotaría, ¿no? Es que una niña que llega a la cuna y después llora, ¿no? Todos los días, y eso puede pasar también dependiendo de cada hogar, o también suele pasar porque en los días de los inicios de labores, no siempre con todos los niñitos, a veces por falta de acostumbrarse, así, porque al principio recién se encuentran con la Miss, con todo les afecta, ¿no? Pero como que ya sigue llorando, eso puede ser también por maltratos en el hogar, por muchas cosas puede pasar, porque puede estar pasando el niño, ¿no? Y también sugeriría y tener bastante, darle cariño o amor, ¿no? Como madre en el hogar, así como dijeron mis compañeras, prepararle, ¿no? Para que no esté pasando así en la cuna, ¿no? Eso sería mis... Gracias. Bien. Sí, este niño de 2 años y medio, por la edad, claro, le cuesta un poco todavía entender y comprender este desapego, ¿no? Entonces, para él, en esos 2 años y medio de vida, siempre ha tenido a mamá, o bueno, la nana, o la tía, o la abuelita, quien la cuida todo el día, ¿no? Que la alimenta, que la cambia, que la lleva al baño, que la lleva a pasear, todo le hace. Entonces, le cuesta cuando asiste a la cuna, ¿no? A la cuna donde hay otras personas que ella nunca ha visto, y donde hay otros niños que ella recién va a conocer. Entonces, este primer momento, ¿no? Que le está sucediendo a Lupita, le puede suceder a algunos otros niños, como que también no a todos, ¿ah? No a todos los niños les sucede lo mismo. Y ustedes seguramente han tenido la experiencia que niños que van muy contentos, ¿no? Que ya han socializado en casa, en el hogar, con otros primitos, con otros amiguitos, han tenido la oportunidad de jugar en el parque, de ver otros rostros. Entonces, a esos niños no les cuesta ir realmente ni al jardín ni a la cuna. No sé, ustedes deben de haber tenido la experiencia, o sea, el niño que ha socializado y juega todos los días, de repente juega con los vecinitos, ya él está mirando y él está haciendo otro juego, entonces va a la cuna y no tiene ese comportamiento, ya, porque ya en casa o con la persona, bueno, que la cuida ya ha tenido la suficiente, ¿no? Actividad con otros niños, ha jugado, ha compartido, entonces ya no le cuesta, ¿no? Esto está tratándose particularmente, individualmente, de esta niña, lo que le ha sucedido. No sucede con todos los niños les gusta ir a su jardín. Cuando el niño encuentra un ambiente apropiado, incluyendo a la maestra, no solamente es el ambiente físico, donde él va a encontrar los juguetes, los módulos, los juegos y los amigos para jugar, y se encuentra una persona, ¿no? La idónea, la indicada, la profesora que lo va a coger y lo va a saber orientar, acompañar en este proceso, el niño va a ir muy bien, ¿no? Y eso muchas de ustedes habrán tenido la experiencia cuando hay una buena docente, una buena maestra, el niño va muy bien, ¿no? Porque ya sabe también utilizar todas las buenas estrategias para que ese niño pueda tener una buena acogida, ¿no? Eso sucede mucho en las cunas, ¿no? Tienen que ser muy preparadas para poder esto. Y esto ayuda justamente a este desarrollo personal social, porque ya en esta corta edad, ¿no? Ya estamos nosotros aprovechando este acompañamiento al desarrollo personal social, este proceso.
¿Alguna de ustedes que quisiera Sí, manifestar? soy Janet. ¿Quién? Dígame. Soy Nancy, Nancy, Nancy. Nancy, sí, Miss. Nancy, Dime. Nancy Mechan. Nancy. Sí, Miss, como usted comentaba, ¿no? También el de que el niño no acuda a menudo a un jardín, porque yo sí tengo la experiencia de trabajar como auxiliar en una institución y sí he notado la diferencia, ¿no? De un niño que asiste todos los días a su jardín y un niño pues que de repente asiste una vez a la semana, ¿no? El niño entra penoso, llorando, pero bueno, no, lo que yo hago es cogerlo de la mano, llevarlo, comienza a llorar en el aula, lo llevo al baño, le lavo la carita y hago que haga una respiración profunda, ¿no? Le enseño cómo respirar y eso, bueno, hasta ahora sí me ha funcionado porque es una niña, ¿no? La niña se calma un poco, después le comienzo a conversar, ¿qué ha pasado en tu casa? ¿Qué has hecho en tu casa? Le digo, de aquí, mira, vamos a trabajar un rato, de ahí vamos a comer la lonchera, de aquí vamos a ir a jugar al patio y de ahí nos vamos a casita, tú te vas a tu casita y yo me voy a mi casita, ¿ok? Ya, y la niña así, bueno, no, como le digo, profesora, hasta La ahora tranquilizas. la tranquilizo, sí. Eso pasa y también con un niño que en el recreo se me apega y no me quiere soltar para nada. Me coge, me busca la mano, y le digo, mi amor, vamos a jugar. Ya, pero contigo, me dice, vamos contigo, me dice. Le digo, ya, vamos a, pero, o sea, bueno, ahora estoy en ese proceso de incluirlo con los demás, ¿no? Con los demás, Claro. vamos a corretear, jugar, pero bueno, hasta hoy día ha llegado, ayer no llegó, hoy día sí llegó el niño y estaba ahí pues conmigo. Y estaba en eso, ¿no? Por eso digo yo, Miss, de que el que el niño no vaya tan a menudo al jardín es una dificultad para el niño, para que se Así es. socialice con los demás. Sí. Algo que también resulta cuando tienes un niño que se apega mucho a ti y no quiere jugar con los demás, es darle responsabilidades, ¿no? Y hacerlo sentir bien, decirle, no, bueno, sí, Juanito, hoy día Juanito va a ayudarme a repartir las loncheras, ¿no? Entonces Juanito se va a sentir muy bien, ¿no? Importante. Y ya, o de repente Juanito me va a ayudar, no sé, pues que reparten más las toallitas o las témperas, ¿cómo se llaman? Las crayolas, él va a repartir. Entonces el niño se va a sentir importante, ¿no? Él asume la responsabilidad entonces para que mejor lo haga y entregarle, no sé, en la mano a cada niño la témpera, el pincel, en su mesa, ¿no? Para que el niño, eso resulta, ¿no? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Soy Janet. Janet, a ver, Janet. Buenas noches, soy Buenas Janet noches. Naventa. Miss, quisiera acotar sobre la niñita Lupita, que, o Ya. sea, al empezar llora mucho. Miss, es que de repente también sucede que la niña es hija única, ¿no? De repente en casa también es engreída, ¿no? Hay veces muchas madres lo engreímos y aparte de eso, hijita, un ratito. De repente ella es la hija única. Un ratito, Miss. Mi amor, un ratito, ¿ya? Dice niña, ¿es hija único o hijo único? No. Es la segunda, Miss. Ya, Miss, y entonces de repente como que es que hay un ratito, mi amor. Nosotros a veces las mamás, Miss, tenemos que de repente conversar con ellos, ¿no? Practicar en casa, ¿no? De repente siempre diciéndole de que ellos van a ir de repente a una cuna, a un jardín, que ellos van a compartir de repente o socializar con nuevos niños, ¿no? Con la maestra. Entonces tenemos que ir preparándolo, ¿no? Porque para que ellos se vayan adaptando, ¿no? Entonces a veces y muchas veces las mamás dejamos, ¿no? En la cuna sin conversarles, le dejamos nada más, entonces a veces ellos suelen llorar demasiado, entonces como que tiene el apego de la mamá también o de la persona que le está cuidando, ¿no? Entonces siempre ellos mostrarles seguridad a ellos y aparte de eso a mí le quiero contar una experiencia, por ejemplo, de una amiga cuando le llevaba a la cuna y le dejaba a su hijita, pero no sé si será cierto, Miss,
si suele pasar, porque la niña siempre le dejaba a su mamá en la cuna, la niña siempre lloraba, o sea, pero la niña normal, o sea, en las clases al primer día de la clase, la niña normal iba, pero ya cuando ya iba de repente pasando los días o al mes, creo, la niña lloraba, no quería ingresar al salón de clase, era porque creo como a esa edad todavía ellos no hablan claro, ¿no? Entonces como que todavía no se les entiende mucho las palabras, ¿no? Entonces como que la niña trataba de decirle a su mamá, pues le hablaba y la mamá no le entendía. Entonces, o sea, ¿qué es lo que estaba pasando en la cuna? Que había una niña que, o sea, le mordía la mano, o sea, le mordía el dedo, o sea, le trataba de morder, le gustaba morder. Y entonces la niña le trataba de decir a su mamá, pero la mamá no le entendía, pero cuando ya de repente le fue revisando, creo al bañarlo, lavarle la mano, le encontró, pues no, de que había mordeduras en la mano, entonces la niña, pues eso, ella trataba de decirle a su mamá, y era por eso que la niña se apegaba a la profesora o a la cuidadora que estaba, se le apegaba a ella, no quería despegarse de ella, porque ¿cómo se llama? Estaba pasando eso, entonces la niñita siempre estaba al lado de ella, y entonces al lado de la profesora. Al lado de la profesora, entonces pues pienso también de repente que hay niños, ¿no? De repente que hacen eso, ¿no? Entonces porque sucede, ¿no? A ver, Hacen el fíjese lo que tú estás narrando, lo que tú estás contando es todo un episodio que suele suceder, sí suele suceder, pero miren, ¿qué está haciendo la profesora ante esta situación? Que la profesora no se daba cuenta que a la niña la mordían. Yo la cuestionaría a la profesora. ¿Se dan cuenta? ¿No se dio cuenta que la niña era agredida por otro niño, que la mordía? Sí, no, lo que pasaba era que la profesora se quedaba callada, dice, porque la mamá de la niña no era una persona que, digamos, de repente, pues que podía entender las cosas que de repente estaba pasando, sino que era era una señora, ¿cómo le puedo explicar? Problemática, y aparte de eso era, su esposo se dedicaba al robo, esas cosas, y entonces, su hijita, dice, hablaba así, o sea, ella trataba de disparar, o sea, como con pistola, te voy a hacer esto, o sea, la niñita era muy agresiva, pero entonces como que la Miss tenía miedo a la mamá, entonces como que ella ya por eso, la profesora no comentaba eso, entonces pues después ya la mamá se dio cuenta, conversó con la profesora, pero trató de entenderla, entonces como que ya de ahí, dice, ya lo iba alejando pues a la niña, por eso ella más lo tenía a su lado, porque ya la mamá, como era problemática, no le tenía que decir nada a la mamá, entonces ella ya se la veía sola, dice la profesora, lo tenía a su costado hasta que terminó el año, porque ella decía que ya termine el año, que termine para que ya no pueda tener problemas con la señora, y aparte ya, o sea, ya no, ella se sentaba la niñita sola en su mesa, ¿no? Entonces con ella a su costado, iba de repente a la reunión con ella, iba al baño junto con ella. Y la profesora no hacía nada por la niña, la que mordía. O sea, le conversaba, y la niñita dice, pues igual, así, o sea, se daba cuenta de que la profesora estaba desocupada, al toque actuaba, dice, pero lo hacía solamente con ella, no con las demás niñas. O sea, solamente con ella lo hacía, y no sé, yo no me explico por qué motivo, de repente lo hacía con ella, o por cólera, digo, no sé, la verdad, como... Claro, a esa edad, si es una niña de cuna, no podemos hablar de que tenga cólera con otra niña, ¿no? Entonces ahí habría que ver varios factores, ¿no? Los motivos. La profesora tiene que asumir con mucha responsabilidad porque, mira, a ninguna de nosotros nos gustaría que a nuestros hijos lo estén mordiendo, los estén agrediendo, ¿no? Ustedes son mamás y lo primero que hace van contra la profesora, ¿no? Como usted no tuvo cuidado, ¿no? A mi niña la han mordido, ¿se dan cuenta? Entonces, si tengo oportunidad de hablar con la mamá de la otra niña, voy y le digo y le enfrento, ¿no? Esas son las reacciones normales y naturales de las personas, pero ahí el manejo lo tiene que tener la docente. Fíjense cómo a veces no podemos decir, que el niño tiene la culpa, que el niño lo hace, que el niño aquí, que el niño acá, no, sino son los adultos los que tienen que resolver los problemas que se presentan en el aula. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay toda una situación de canalizar y poder dar pues un buen manejo, ¿no?
esas Sí, estrategias. me dice, por ese motivo la niñita pues lloraba mucho, o sea, no quería Sí. entrar al salón. Cuando ya la misa estaba en la puerta, o sea, la cuidadora se apegaba a ella, ¿no? Entonces ya la mamá la dejaba, normal, pues se quedaba, porque ella sentía de repente de que ella le iba a cuidar y que ya no le iban a hacer daño de repente a la niña, ¿no? Entonces de eso ella lloraba, de ese motivo. Entonces, porque la niña normal le dice, ella como su mamá siempre le ha hecho que se socialice con amiguitos en la casa, jugar todo y normal, pues, ¿no? Sino Ya. que era por ese motivo de la niñita que le hacía. Así es, chicas. Miren, ustedes van a trabajar en aula con muchos niños, se van a presentar 1 y 1000 problemas, 1 y 1000 motivos, pero ahí nos tenemos que convertir en personas que tenemos que tener una visión sociocrítica no solamente de los niños, sino de los padres de familia, y la autocrítica de nosotras mismas, ¿no? De cómo vamos a afrontar y enfrentar las diversas situaciones que se nos van presentando, y tratar de darle solución de la mejor manera, ¿no? Nuestra actitud, nuestra respuesta a cualquier situación que se vaya a presentar va a depender mucho de justamente cómo vaya a más adelante, ¿no? A desarrollar esa personalidad de este niño. Entonces miren toda la gran tarea, el gran reto, el desafío que tenemos nosotros con respecto al comportamiento, la conducta, los cambios de los niños, ¿no? Y estamos hablando, miren, estamos hablando del caso de una niña bien pequeña, una niña, ustedes me dicen, sí, antes de ir a la cuna tenemos que conversar, no sé qué conversatorio voy a tener con una niña de 2 años y medio, con uno que empiece a jugar, ¿ya? Y decirle todo el rollo de que vas a ir a otro sitio, de aquí, allá, no, de repente en forma sencilla, no vas a ir a un lugar donde vas a jugar y tener muchos amigos, pero no le vamos a decir muchas otras cosas, ¿no? Que eso queda para el criterio de nosotros, cómo lo vamos a manejar. Bien, quiero escuchar más opiniones. Muy interesante lo que ustedes están compartiendo. Soy Merlinda. Sí, ¿cómo? Erlinda. Soy Merlinda. Ah, Merlinda, Merlinda. Así Buenas mismo, noches, como mi Merlinda. compañera Nay está opinando, ¿no? Bueno, muchos padres a veces pensamos que porque son niños no hay violencia en su cuna o sino en la inicial, ¿no? Porque quizás como mi compañera estaba diciendo, quizás la niña Lupita estaba pasando una violencia, violencia psicológica o física también, porque como dijo mi compañera, ¿no? Le estaba agrediendo. Porque yo vi un caso que tenía mi sobrinito y bueno, dice que un día fue a su jardín, ¿no? Y supongo que le ganó, ¿no? No pudo ir al baño y se orinó en su buzo, ¿no? Y bueno, sus compañeros se burlaron de él, pues. Y de ese momento él ya tenía miedo. Le pregunto, ¿por qué no fuiste? Le digo, no, mis compañeros se burlan de mí porque un día me oriné así me dijo. Y yo le digo, no, ¿por qué tienes que tener miedo? Le digo, no, me da miedo, ya no quiero ir, ya se burlan de mí, me dicen, Es un niño muy así, o sensible. sea, sí, porque hasta él me cuenta, me dice, yo no quiero ir ya, si es que voy a estar con la maestra, porque no me quiero quedar solo. O sea, ella siente ese temor, ¿no? Que le van a molestar a sus compañeritos porque se orina en su buzo, que le van a estar molestando. Y se burlaban duro, dice, de ese momento, él ya no quería ir ya, y hasta ahora, va algunos días y no va a veces cuando su mamá le lleva. A veces, como su mamá también trabaja, lo deja a la puerta nada más y se va y ya no le toma importancia. Pues. Y el niño ya no dentro, se queda jugando por ahí y después a su mamá le llama la maestra, le llama la atención, le dice, tu hijito, ¿qué ha pasado? Y bueno, nadie se dio cuenta, pues hasta el final, ¿no? Que llegaron a la conclusión que se habían burlado sus compañeritos y pues así pasó con eso. Sí. Bueno, Sí. suele pasar también hay que tener un buen manejo. Esto sí, hay unos niños que se pasan o hacen la pis, y entonces el otro niño le dice, sí, se hizo la pis, entonces el niño se avergüenza, ¿no? Entonces eso hay que tener bastante cuidado, sí, cuando pasa esto con los niños, ¿no?
a tratarlo con mucho disimulo, todos han ido al baño, o bueno, decirle se ha mojado con alguna otra cosa para que los otros niños no se burlen, como dicen ustedes, no se den cuenta, ¿no? De que ha pasado eso, ¿no? Sí, Miss, Así es. porque él ya se sentía inseguro, ya, o sea, ya Así es. tenía miedo. O sea, Miedo, no cualquier quería ir cuestión al que te decía ya. colegio. Así es. Sí, Muchas gracias, Merlinda, por compartir tu experiencia. gracias. Ya. Sí, buenas noches. Yo Siempre quiero dando contar una solución. Hola. experiencia. Soy Elizabeth. Yo quiero contar Elizabeth. una experiencia, Miss. Ya, a ver. Bueno, cuando mi hijita tenía 1 año y 8 meses, yo le llevé a Ya. la cuna. Bueno, ella habló rápido, ¿no? Y hablaba fluido. Ya. Yo siempre iba a recogerla y a veces la encontraba triste, ¿no? Yo le preguntaba, hijita, ¿qué pasa? Mami, no sé si contarte, porque la misma me ha dicho que no te cuente, porque si no ya no me va a querer, me decía. Y le dije, hijita, pero tú tienes que contarme todo, ya te he dicho, ¿Y ¿no? era No te de quedes cuna? ¿Qué edad callada. tenía? 1 año y 8 meses. Y ella hablaba bien fluido. Hablaba muy, se le entendía, ¿no? Porque la misma dice, señora, su hija para tener 1 año y 8 meses hablaba muy bien, ¿no? Incluso hasta Ya. oraciones. Y yo le dije, pues, ya hijita, no te preocupes, ¿no? Yo voy a hablar con la Miss. No, mami, no, me decía. Entonces yo no le dije nada, pues, ¿no? Y le digo, Miss, ¿qué está pasando? Le digo con mi hija, porque mi hija le encuentro triste y me dice que no hable con usted porque usted le ha dicho que no lo va a querer. Señora, ¿sí le ha dicho? Sí, le digo. Ay, señorito, pensé que no le iba a contar. Me dice, no, le digo, mi hija me cuenta todo, le digo, hasta lo más mínimo que usted hace con todos los alumnos, incluso hasta que peñizca a un niño. Le dije yo, bueno, y me dijo, no, señora, no se preocupe, ya no voy a ser más dócil con ella. Lo que pasa es que a veces su hijita habla demasiado, me dijo, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de calmar porque ella pregunta por todo, pregunta. Y bueno, entonces al día siguiente yo voy, ¿no? Con mi esposo y sale la Miss con la auxiliar. Y mi hija le dice, mamá, mamá, papá, papá, mi Miss todos los días se come mi lonchera y me deja sin lonchera, sin nada, me deja. Y eso era lo que ella se ponía triste porque no me quería decir que la Miss se comía las loncheras y la Miss le decía que no lo va a querer. Entonces le dije, Miss, pero usted debe decirme que, bueno, yo, señora, usted manda loncheras ricas, mándeme un poquito más y que yo voy a compartir con su hija. Eso no hay ningún problema, yo puedo mandarle un poco más, Miss. Y la Miss dijo, señora, disculpe. Los niños hablan todo, así que hay que cuidarlos. Así es verdad, me dijo, yo De me no como la cometer lonchera. errores. Porque No usted le comer su manda tan lonchera. ricas las loncheras que comparto. Ay, bueno, es una experiencia Miss que yo pasé, ¿no? Sí, pues. Y ya tiene, mira, esa experiencia que tú has pasado es una buena lección, ¿no? Lección aprendida, y para todas las que estamos aquí, ¿no? En clase, escuchando, ¿no? Esas cosas, y delante del niño menos, porque el niño va a hablar, y lo va a decir, Exacto. y le va a contar a los papás. ¿Se dan No cuenta? puedo cuenta. Sí, Así Miss, es. gracias. Así es. Entonces no decirle ni no le digas al papá porque no te voy a hacer caso ni nada de esas cosas porque el niño lo va a hablar, lo va a decir. Así es. Miss, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién Miss, eres? buenas noches. ¿Cómo está, Miss? Magali Guevara. Ah, ya, Giovanni. Giovanni, ¿no? Magali Guevara. A ver, Magali. A ver, Magali. Por favor, Buenas comparte noches, tu... Miss. Bueno, quiero opinar sobre la niñita de 2 años y medio. También tengo algunas Ya. experiencias que he visto. En primer lugar, ella llora quizás por el mismo hecho de que no ha tenido un apego seguro. Puede ser por esa parte, ¿no? Que quizás Ya. no ha tenido un apego seguro con la mamá y Ya. la estimulación también no ha sido como que muy frecuente de parte de la mamá, porque tengo una experiencia de que yo tengo 2 niños. Ya. Con uno quizás no estuve allí siempre porque estaba trabajando, pero con mi segundo hijito sí estuve allí para cualquier momento, estuve más pendiente de él. Justo Ya. estaba en pandemia y estuve más cerca de él. Entonces, cuando él ingresó a jardín por primera vez, con él no tuve problemas. Ya. Se quedó con sus amiguitos feliz de la vida. Todavía me dijo, chao, mami, ¿te quedas, hijito? Sí, con mis amiguitos. Y en cambio con el primero no sucedió eso.
se quedó llorando, pero no sabe. Se encariñó también con un auxiliar porque lo daba mucho cariño. Yo pienso que las profesoras de inicial, cuando tenemos cuna, deben ser las profesoras más, pero más, como le digo, Tiernas, cariñosas del amorosas, mundo. Tiernas, sí. exacto. Cariñosas más que todo. Tratarle al niño con un cariño, pero enorme, para que el niño se sienta bien. Y ver, ¿no? Porque siempre en cuna nos dan, siempre trabajamos la profesora más la auxiliar, para que quizás no pase ese tipo de cosas de que se muerde. Puede morderlo una vez, porque de repente recién están en Pero una no puede semana de repetir, ya adaptación, la niña no en puede un mes, repetir la pero acción. no, Ya exacto, no puede repetir. Le cuento una experiencia, quizás yo trabajé, soy profesora de primaria, pero trabajé en jardín, me dieron justamente 3 años, y ¿sabe qué? Había una niña que había tenido una mala experiencia con una canción, con la canción de La Ranita, había tenido en un cumpleaños y eso lo marcó, y cuando él ingresó al jardín, le encantaban mis niños, pero ella cada vez que escuchaba me decía, profesora, ponle La Ranita, y yo lo colocaba para que se diviertan un momento, hagan psicomotricidad, y ella, permisito al baño, y se iba, lo encontraban paradita en el baño. Pero Lore, ¿qué te pasa? Nada. ¿Quieres ingresar? No. Incluso no quería ya venir al colegio. No porque lo pegaban, no por nada. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie, no podíamos dar. Después así, le poníamos la canción, permisito al baño, y iba al baño. Y le encontraban paradita, y se iba al baño. Entonces nos dimos cuenta que era la canción. Ella no hablaba muy bien, Miss. Ella hablaba poco, no se escuchaba muy bien, tenía que adivinar. En el transcurso del tiempo yo lo adivinaba, ya lo conocía, lo adivinaba que quería, pero la verdad que era, y no era necesidad, hay cosas que les marca a los niños también y quizás por ese motivo no les gusta esa canción o no les gusta. Mire, fue por la canción, fue algo que de verdad que a mí me sorprendió porque a veces los niños no quieren ir a la escuela porque les pega a los amiguitos, Así de es. repente la profesora les trata mal, o quizás no quieren Sí. trabajar, ¿no? Pero ella por Claro, la son canción supuestos no. también, o sea, tenemos que conjugar mucho, ¿no? Ver el por qué están sucediendo las situaciones así, por qué se están repitiendo también. Y siempre la profesora tiene que tener el manejo, ¿sí? Y la estrategia que va a sugerir para este cambio de conducta y apoyar, ¿no? Al niño. Muchas Sí, gracias por profesora. su Gracias a intervención, usted. todas las Muchas gracias. intervenciones. Nos hemos pasado de la hora. Es bueno de que ustedes resuelven, ¿no? O sea, por escrito, resuelven esas preguntitas, ¿no? Muy bien sus intervenciones, muchas han hablado del apego, de la inseguridad, bueno, y de lo que debe de hacer la maestra, ¿no? Frente a esta situación. Así es. Gracias, chicas, por escuchar. Nos hemos pasado de la hora. Hoy estamos solamente con 11 allí. Será hasta la próxima clase donde podamos escucharnos y nos vamos. Yo les recomiendo bastante que lean, por favor, que lean la obra. ¿Ya? Yo Gracias. no pude, Sí, me ha avisado la Miss que ya estamos sobre la hora. Buenas noches. ¿De ¿Cómo vamos a Julia? hacer con las personas que no han podido? Que no ha podido, ya, estamos, pero te escucho, Pilar. Sí, lo que pasa es que quiero saber si esto es el examen de la rúbrica que está en la plataforma para la unidad o es solamente, es solamente una clase. Sí, mira, todo se evalúa, todo se califica. Entonces, las intervenciones que ustedes hacen son muy buenas. Yo tomo nota, pero hay la oportunidad de que ustedes contesten esas preguntas y lo suban a la plataforma. O sea que la estudiante de que no pudo intervenir, bueno, por la hora, en este caso veo las manitos, son muchas las alumnas, ¿no? Imagínense, son más de 100 y en la hora se nos hace cada vez más corta. Ahorita ya nos hemos pasado de la hora y yo sé que creo que ni el 30% de lo que son ustedes, el alumnado puede intervenir. Pero sí tienen la oportunidad de poder dar sus respuestas y poderlo subir a la plataforma. Y ahí lo van a hacer ustedes muy bien.
Muchas gracias por haber estado participando, ¿no? Ya en otra oportunidad, de repente las que no han dado respuesta, pero de todas maneras lo tienen que hacer, pues, en la plataforma para subirlo. ¿Ya, chicas? Gracias, Pilar. Disculpen ustedes, Amelia, Marta también. Vamos cortando. Ya, mis gracias. Gracias a ustedes por escucharnos todas. Buenas noches. Dios las bendiga. Buenas noches, Mi. Gracias, Mi. Buenas noches. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Miss. Hasta la próxima.